La Reserva Federal que mantuvo las tasas en 13,5 y 3,75%, pero aquí la verdadera noticia no fue como tal esta decisión o la falta de movimiento como tal, fue la división. Esa decisión que se aprobó por 9 votos contra 3 con Beth Hammack, con Neil Kashkari y con Lori Logan defendiendo ese aumento inmediato de 25 puntos básicos. Es la primera vez desde el año 2016 que vemos a 3 funcionarios que disienten en la misma dirección. A esto el Banco Central no subió las tasas el día de hoy, pero sí dejó claro que esa discusión sobre otro aumento ya está de hecho dentro de la mesa. Es muy interesante por eso, porque Wall Street obviamente reaccionó con tanta presión. Digamos, la tasa permaneció igual por quinta reunión consecutiva, pero el mercado recibió, digamos, una señal más restrictiva de lo que esperaba. Por ejemplo, en junio la decisión había sido unánime. Ahora tenemos a 3 presidentes regionales diciendo que esperar representa un riesgo porque la inflación continúa por encima de ese objetivo de 2%. Así que ese cambio interno sugiere que una subida en septiembre ya no puede tratarse como un escenario remoto, sino que me imagino que pues estos 3 personas que están disintiendo de repente van a tratar de ver si con sus compañeros tratan de presionarlos para que haya una, digamos, más personas votando en esa misma dirección. Y bueno, el gráfico como tal ayuda a ponerlo en perspectiva. Vemos cómo la Reserva Federal redujo las tasas desde aproximadamente un 5,5% hasta lo que ha sido ese rango actual. Pero desde comienzos de ese 2026, de ese año, esa línea se ha mantenido prácticamente plana. Ese ciclo de recortes se ha detenido y ahora el mercado, por supuesto, está empezando a discutir si el siguiente movimiento no será más bien una reducción como se ha venido esperando o se ha querido incluso en el pasado, sino más bien un movimiento hacia arriba. Mira, y es interesante cómo cambia la forma de la narrativa, porque la inflación bajó, pero sigue elevada. Además, cuando estamos viendo ahorita ese repunte en el petróleo y esa escalada en el Medio Oriente, obviamente eso crea un nuevo riesgo para la energía, para el transporte y las expectativas que vamos a tener para los precios ahora para el mes de septiembre. Ahora, para agosto, perdón. Ahora la Fed señala que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo que está siendo un poco más sólido, que el empleo obviamente que lo ha acompañado ese crecimiento de fuerza laboral y que el desempleo que también ha cambiado poco. Así que digamos que también reafirmó que la inflación permanece por encima de su meta. Así que lo que significa es que el Banco Central por lo menos no ve suficiente debilidad económica, por lo menos por ahora, para justificar ese alivio. Y bueno, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, también está cambiando la forma de comunicar esa política monetaria. Él ha defendido dar menos señales anticipadas al mercado y hablar más bien sobre las condiciones que provocarían un cambio en una decisión. Pero esta vez el comunicado fue muy breve y más bien no ofreció una guía clara sobre lo que vendría para el mes de septiembre. Eso, por supuesto, nos hace preguntar, ¿no? ¿Será que se está reduciendo esa dependencia como tal de la Fed o simplemente, como por decirlo así, tendremos que esperar a la pronunciación de él y movernos de una u otra forma todavía en incertidumbre? Mira, yo creo que puede ser una combinación de las dos cosas. Por un lado, Kevin Warsh obviamente quiere evitar que los mercados conviertan cada frase en una promesa de tasas, pero cuando la Fed comunica menos, el comité está dividido y la volatilidad aumenta, obviamente los inversionistas necesitan decidir, digamos, qué pasará más en septiembre, qué pesará más en septiembre, también si va a ser la inflación, si va a ser el petróleo, si va a ser el empleo, si va a ser el crecimiento. Así que lo que no recibieron es una fórmula clara directamente de parte de la Fed, y la conferencia de prensa mostró que Warsh quiere preservar la flexibilidad pero esa flexibilidad también obliga al mercado a tener que recalcular la trayectoria de las tasas cada nuevo dato. Así que digamos que es un poquito más gambling, por decirlo así, más incertidumbre. Vemos que la Fed no ofrecía como tal una orientación, más bien ofrecía como una lista de riesgos para que un poco más y usted pueda más o menos entender hacia dónde van. La inflación todavía está alta, el petróleo pues en fuerte ascenso. Vemos que esa guerra en el Medio Oriente continúa escalando y vemos una economía que no muestra suficiente debilidad. Un combo incómodo. Me gusta eso. Ese no es el combo que te quieres pedir en McDonald's definitivamente. No es ese combo. Queremos una Happy Meal y ese Happy Meal parece que no está allí. Definitivamente por eso vemos que hay 3 funcionarios que consideran que mantener la tasa
podía quedarse de repente corto. Para ellos el costo de actuar tarde contra la inflación puede ser mayor que el costo de subir ahora. Así que el resto del comité prefirió esperar, probablemente porque los datos recientes mostraron cierta moderación de precios y porque una nueva subida podría afectar la vivienda, podría afectar el crédito, la inversión y obviamente también el consumo. Así que la decisión fue una pausa, pero no digamos una pausa que digamos que sea cómoda. Y bueno, para Wall Street, la primera consecuencia apareció en los bonos. Los rendimientos subieron, las acciones sensibles a tasas sufrieron. Hablamos de tecnología, hablamos de industriales, construcción y también vivienda. ¿Por qué entonces tres votos disidentes pueden pesar tanto si a la final la tasa no cambió? Mira, porque los mercados, digamos, no valoran únicamente la tasa de hoy, ellos valoran es la trayectoria completa. Ahora, si aumenta de repente la probabilidad de una subida en septiembre, obviamente también sube la tasa de descuento utilizada para valorar esos beneficios. Así que lo que pasa es que termina siendo, es que, digamos, eso golpea especialmente a las compañías de crecimiento y negocios con valoraciones elevadas. También, obviamente, encarece las hipotecas, los préstamos empresariales y los financiamientos de proyectos. Así que, digamos, en cambio, con el caso bancos y algunas compañías financieras podrían beneficiarse si los márgenes de interés se amplían, porque aunque la política demasiado restrictiva también eleva ese riesgo crediticio para ellos. Y aquí, por supuesto, entra el petróleo, señores. La energía se disparó por la nueva escalada con Irán justo el mismo día propiamente de la decisión por parte de la Fed. Entonces, pues, un shock geopolítico podría empujar a la Fed a subir, aunque la inflación subyacente continúe moderándose. Digamos que este es el refresco, esta es la gaseosa del combo. Faltaba la gaseosa para el combo y esa es el petróleo. Definitivamente la Fed normalmente intenta distinguir entre un shock temporal y una presión que viene siendo más persistente, pero si el petróleo elevado se traslada a la gasolina y al transporte, a los alimentos, obviamente que esa expectativa va a haber de inflación y deja de ser más un movimiento aislado. Así que el problema no es únicamente cuánto sube el barril, sino en cuánto tiempo permanece alto y si las empresas y los consumidores tienen que comenzar a ajustar esos precios y esos salarios. Así que esos tres votos por una subida lo que hacen es que muestran que una parte del comité teme precisamente que la inflación pueda volver a consolidarse. Y bueno, el mercado también debe mirar el lenguaje. Ese comunicado repitió que la economía crece lo que sería a un ritmo sólido y que la Fed entregará estabilidad de precios. No hubo como tal una señal de preocupación urgente propiamente por el empleo. Mira, totalmente. Lo que hace es que redujo, digamos, o eso reduce parte de ese argumento de tener que hacer un recorte, mientras por otro lado el desempleo permanece estable y la economía continúa expandiéndose, lo que hace es que la Fed puede concentrarse mucho más directamente es en la inflación. La ausencia, digamos, de un deterioro laboral le da ese margen para poder mantener las tasas elevadas, incluso hasta hacer lo que está pasando ahorita, considerar en subirlas y por eso septiembre dependerá mucho de tres datos específicos. Lo que venga de la inflación, lo que venga del empleo y cómo se mantenga la energía. Si la inflación vuelve a acelerarse, el mercado laboral resiste. Los disidentes de repente podrían tal vez ganar mucho más apoyo. Entonces, ¿qué debería vigilar en ese momento ese inversionista? Mira, yo creo que primero los informes de inflación, lo que vimos hoy del PCE, las expectativas de precio, el petróleo definitivamente que si se mantiene pues elevado va a subir la prima geopolítica y el tercero pues obviamente esa señal de los miembros del FOMC que están acercándose a esos tres disidentes, o sea, los miembros de la Fed que no suban más de tres. Bueno, señores, por supuesto, así estamos viendo la política monetaria en ese momento. La tasa oficial no cambió, pero el costo del dinero, por supuesto, sí puede seguir subiendo a través de ese mercado de bonos. Mira, claro que sí, lo que vemos es que la Fed puede mantener el rango estable, mientras las hipotecas, los bonos corporativos y el financiamiento de largo plazo, pues vemos que se terminan o comienzan a encarecer. Y bueno, señores, con esto de aquí podemos decir que la Reserva Federal mantuvo las tasas, pero perdió esa unanimidad. Hablamos de esos tres funcionarios que querían subirlas ya, 25 puntos básicos. El petróleo vuelve a dispararse todavía con esa tensión que sigue escalando y la inflación sigue por encima de ese objetivo del 2% original que se nos ha quedado muy atrás, mientras que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dejó al mercado sin una guía clara. Así que la pausa continúa,
pero la tranquilidad ha terminado. Por lo pronto, septiembre ya no se presenta como una reunión para confirmar estabilidad. Se perfila más como el momento en que la Fed tendrá que decidir si todavía está esperando a la inflación o si la inflación, por supuesto, vuelve a adelantarse con ese petróleo propiamente, como decías tú, que realmente toca no solamente al sector energía, sino a diferentes industrias. Mira, totalmente. Lo que estamos viendo definitivamente es que hay esa presión, hay disensión y presión. Yo creo que esto puede llevar, a mí lo que me sorprende más es esto, me sorprende más es cómo cambiamos desde lo que el presidente Donald Trump estaba pues tratando de empujar para que llegara Kevin Warsh, que era un recorte de tasas, a ahorita ya ni siquiera se habla del recorte, ya ahorita se habla es del aumento. Y aunque no es mayoría, pues vemos que sí es como digamos, una presión muy ruidosa, por decirlo así. Y aunque los datos han estado mejor de lo que uno esperaba, hemos visto datos de trabajo sólidos, hemos visto reportes de inflación, digamos que no es que está desbordada, está controlada, pero no, tampoco es que no está cediendo. No estamos viendo de que la inflación tampoco ceda y eso pues lleva a esta presión que estamos viendo ahorita. Así que muy interesante. Yo creo que septiembre va a ser un mes, bueno, agosto va a ser definitivamente el catalizador para saber qué va a pasar en septiembre.